días, ¿cómo se encuentran en la mañana de hoy? Les invito para que puedan saludar a su hermano que está al lado, para que podamos preguntarle cómo se encuentran, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en esta semana que transcurrió? ¿Bien? Qué bueno, me alegra mucho poder acompañarlos en esta mañana. Para mí es un privilegio el poder manifestar lo que Dios pone en mí y que todos podamos ser edificados con lo que Dios nos entrega a cada uno de nosotros. Amén. Bueno, vamos a iniciar con una enseñanza que Dios me ha permitido preparar para ustedes en el día de hoy. Y esa palabra se llama hijos diligentes. Amén. ¿Cuántos son hijos diligentes de Dios? Amén. Qué bueno, ¿no? También quiero que me recuerden un poco el énfasis que tenemos de este mes. A ver, los diligentes, más que vencedores, muy bien, ¿cierto? En este mes hemos estado trabajando un énfasis que se llama más que vencedores. Y resulta que para poder ser esos más que vencedores, necesitamos de ser personas muy diligentes. La diligencia es una virtud, es algo muy importante que cada uno de nosotros tiene que tener en su vida. Hoy lo vamos a enfocar en el área espiritual, pero la diligencia es muy importante en todo lo que hacemos, ¿verdad? En nuestra casa, en nuestro trabajo, en los colegios, en las universidades, en todo lugar donde nosotros nos movemos, necesitamos practicar la diligencia. Y hoy vamos a aprender a la luz de la palabra lo que significa la palabra diligencia. Primero vamos a ver lo que nos dice el diccionario. En el diccionario la palabra diligencia dice que es alguien que hace las cosas con interés, esmero, rapidez o eficacia. Esa es la palabra diligente en el diccionario. También trata de un trámite o una gestión generalmente administrativa que se tiene que realizar para resolver un asunto. Eso nos dice el diccionario. Vamos a ver a la luz de la escritura lo que quiere decir la palabra diligente. Estuve estudiando y encontré que la palabra diligente viene del original Harus Sharp-Pointed. No soy muy buena para pronunciar por usted. Se dice having sharp point, que significa una punta o borde bien afilado que puede cortar cosas con mucha facilidad. Es un instrumento que se prepara para poder ser usado y para poder cortar algo efectivamente. Todos ustedes les encanta la carne, ¿verdad? Y ustedes no han llegado a algún lugar o en nuestras casas que nos dieron una porción de carne y el cuchillo no sirve, no tiene filo, y empezamos a tratar de cortar esa carne y resulta que primero salió la carne volando del plato que nosotros poder cortar, ¿cierto? Porque es un cuchillo que no estaba preparado para cumplir la función, un cuchillo que no fue afilado y el cuchillo no funcionó, ¿cierto? De eso se trata la palabra diligencia. Como hijos de Dios podemos ser instrumentos en sus manos para ser usados efectivamente en su propósito. Cada uno de ustedes ha sido diseñado para cumplir ese propósito. No es casualidad que hoy estemos aquí, no es casualidad que el Señor nos haya hecho este llamado. Él nos llamó y nosotros necesitamos ser esas personas afiladas en Dios para poder ser certeros en el propósito que Dios ha diseñado para nosotros. ¿Qué sinónimos tenemos de la palabra diligente? La palabra diligente también quiere decir que es una persona presta, resuelta, entusiasta, activa, alguien que se ocupa en alguna función. Una persona diligente nunca está desocupada, porque sabe que tiene que cumplir muchas cosas en su vida familiar, en su vida laboral, pero también en su vida espiritual. Una persona diligente en el área espiritual siempre tiene que estar activa, siempre tiene que estar buscando qué hacer para mejorar, ¿verdad?
vamos a ver algunas características que nos dice la Escritura acerca de lo que tiene una persona diligente. Y la primera de ellas es que una persona diligente es una persona proactiva. Una persona proactiva es aquella que tiene siempre la iniciativa de hacer algo. No está esperando que los demás le digan algo porque sabe que tiene que hacerlo. Tiene la iniciativa. Una persona diligente sabe discernir los tiempos y se prepara para que esos tiempos no le tomen por sorpresa. Es una persona que siempre está buscando soluciones, que a pesar de que tiene dificultades no se va a enfocar en el problema, no se va a enfocar en lo que está pasando a su alrededor, sino que va a buscar cómo diligentemente salir de ese problema. Eso lo hace una persona diligente. La Escritura nos enseña acerca de muchas personas que fueron diligentes en su tiempo. Una de ellas fue José. ¿Recuerdan a José? José fue un hombre muy diligente. José fue un hombre que Dios afinó y preparó para que en su tiempo él pudiera ser efectivo en lo que hacía. Porque si conocemos la Escritura sabemos que José pasó por muchas tribulaciones. Porque sus hermanos lo vendieron, fue esclavo, estuvo en la cárcel, cosas muy difíciles, pero eso no fue obstáculo para que él siguiera en el propósito que Dios había propuesto para él, ¿verdad? Entonces José fue un soñador, fue afilado por Dios para cumplir un propósito. ¿Y saben cuál fue ese propósito? Dios le reveló a José el sueño de Faraón. Dios le dio esa capacidad de poder interpretar el sueño, y en su sabiduría, cuando Faraón le buscó, vamos a leer en el libro de Génesis 41, 33 al 36, lo que José le respondió a Faraón. Ya le había dicho que tenían 7 años de extrema abundancia, pero que seguidos de esos 7 años iba a venir escasez. Y la respuesta que él le dio fue: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquí la provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Vemos cómo en su sabiduría y en su diligencia, José no solamente le reveló a Faraón lo que iba a pasar, sino que le dio una solución. Y esa solución él la pudo tener porque siempre fue una persona diligente en los asuntos del valle. Y a eso tenemos que llegar nosotros. Nosotros tenemos que llegar a ser esas personas que dan solución a las problemáticas de los demás, a nuestras propias problemáticas, porque nosotros tenemos circunstancias difíciles, pero Dios nos está capacitando para que nosotros seamos diligentes y efectivos y podamos tener solución a los problemas. Que nosotros no nos enfrasquemos en problemas, que nos desanimemos y que perdamos toda diligencia. Así no quiere el Señor que nosotros actuemos. Un hombre y una mujer diligente siempre termina con abundancia y con buenos resultados, porque es una persona proactiva. Y eso es lo que está haciendo Dios con cada uno de nosotros. Dios nos está preparando para que nosotros seamos esas personas. El que estemos aquí es porque el Señor nos prepara. Vamos a ver qué dice la palabra en Hebreos 4:12. La palabra dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una persona que es diligente permite que la palabra de Dios cumpla la función que se nos está diciendo. Dice que la palabra de Dios es la espada que penetra y corta, separa el alma del espíritu.
cuando somos diligentes, estamos permitiendo que esa palabra empiece a separar y que el Espíritu empiece a tener un gobierno sobre nuestra alma que ha estado viciada, ¿verdad? Cada uno de nosotros ha tenido un problema diferente en su alma, pero la palabra de Dios lo que hace es venir a aclararnos y a separar esa parte que está allí, a separar esa alma que siempre quiere gobernar y que sea el Espíritu el que tome el control. Eso dice la palabra, pero a nosotros nos corresponde permitir que esa palabra cumpla su función. Porque si nosotros no somos diligentes en nuestra tarea espiritual, ¿cómo esa palabra va a llegar a cambiar? Si no nos exponemos a escuchar, no solamente a escuchar, sino en nuestras casas día a día, no permitimos que esa palabra llegue y cambie y corte lo que tiene que cortar de nuestra alma y separe, nosotros no vamos a poder ser esas personas diligentes. Recuerden que en el Espíritu está la riqueza de vida que nos ha entregado Dios. Y ese poder entender, ese poder vivir lo que nosotros portamos en nuestro espíritu, lo conseguimos cuando nos instruimos en la palabra. Una persona que no se instruye en la palabra, por más que le pida a Dios, por más que ore, por más que ayune, si no se está instruyendo y no está siendo diligente, no va a poder alcanzar y disfrutar de esa riqueza, porque esas riquezas las portamos todos, solamente que muchas veces no las podemos disfrutar porque no las conocemos, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que el diligente es una persona proactiva. Algo que también tiene diligente es que planea, desea y acciona. Y eso lo vamos a ver en el libro de Proverbios, capítulo 13, verso 4. Dice la palabra: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Un diligente no solo sueña y desea, un diligente también se mueve para lograr lo que desea. La diferencia que encontramos entre el negligente y el diligente es que el diligente acciona. El diligente se mueve a cumplir sus sueños. El diligente no se queda ahí. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos cosas en nuestra vida, no? Anhelamos tal vez tener una casa, anhelamos tener un carro, anhelamos estudiar, los jóvenes, pero sencillamente se queda en sueños y no en acciones. ¿De qué nos sirve soñar tanto si no somos precavidos como lo fue José? Y tal vez hacemos un ahorro o tal vez empezamos a caminar para que ese sueño se vea cumplido. Necesitamos aprender a ser personas que lo que sueñan lo alcanzan. Entonces la diferencia que tienen esas dos personas es la acción. Es el poder someter el cuerpo y el alma para que haga lo que tiene que hacer. Cada uno de nosotros porta la vida de Dios, la vida sola. Esa vida está en nuestro espíritu y esa vida necesita gobernar. Y que nuestra alma y nuestro cuerpo puedan ser instrumentos usados para el servicio de Dios. Si nuestro espíritu gobierna, sencillamente nuestra alma se somete y nuestro cuerpo expresa lo que Dios quiere manifestar en nuestras vidas. Para eso se necesita ser proactivos y ser diligentes en nuestras acciones. ¿Cuántas personas también no anhelan en su área espiritual crecer, no? ¿Cuántos no anhelamos entender aún más lo que se nos está entregando? ¿Cuántos no anhelamos poder llegar a una familia y que por nuestra enseñanza esa familia puedan acercarse al Señor? Pero si nosotros no accionamos, si no nos preparamos para esa función, no va a ser posible que se logre. Necesitamos dejar de estar gobernados por nuestra alma y que nuestro espíritu empiece a manifestar lo que Dios ha puesto en él. Vamos con otra característica que tiene un diligente. Un diligente da lo que recibe de Dios.
Nosotros aquí estamos recibiendo. Nosotros nos exponemos a la palabra en nuestras casas y estamos recibiendo de Dios, pero esto lo recibimos para que nosotros también lo podamos entregar. De nada sirve que nos llenemos de conocimiento si nosotros no nos equipamos a llevar este mensaje del Evangelio a la gente que tanto lo necesita. Necesitamos dar lo que recibimos. En Colosenses 4:17 podemos leer un mensaje que le da Pablo a Arquipo y le dice: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Había algo que se había recibido y Pablo le estaba instruyendo a Arquipo para que se ocupara, para que cumpliera con lo que había recibido. Todos nosotros hemos recibido y hoy el Señor quiere que nosotros tengamos esa diligencia y cumplamos con lo que se nos entregó de parte de Dios. Hay muchas tareas que necesitamos llevar a cabo, pero necesitamos que eso se exprese de nosotros. Cada uno de ustedes tiene una gracia que Dios ha puesto. Todos ustedes han sido escogidos y Dios ha puesto talentos, ha puesto dones. Muchas personas de ustedes son evangelistas, pero ustedes no se pueden quedar solamente con eso. Necesitamos expresar lo que Dios nos ha entregado, porque si no lo hacemos, pues sencillamente no estaríamos siendo diligentes con las cosas que Dios nos ha entregado. En nuestra familia, ¿cuántos quieren tener una familia que viva en el propósito del Señor? Amén, es nuestro anhelo, Señor, es nuestro anhelo. Pero realmente estamos siendo diligentes en casa, estamos siendo intencionales en casa con nuestras familias, estamos enseñando la palabra en nuestras casas, no solamente con leer o con sentarnos en la sala a orar, sino en que ellos vean cómo nosotros modelamos la palabra en casa, que nuestros hijos puedan ver que nosotros realmente lo que decimos lo hacemos, que nuestros hijos sean instruidos en la palabra de Dios, que se les enseñe la importancia. Ustedes son dirigentes porque hoy decidieron venir a este lugar, y que cuando nosotros enseñamos en nuestra casa que es importante, que aquí no venimos porque no tengamos nada que hacer, o alguien de ustedes está muy desocupado y quiso venir hoy aquí porque no tiene nada que hacer. Todos tenemos muchas ocupaciones, pero decidimos venir aquí porque para nosotros esto es importante. Es importante alimentar nuestro espíritu para tener que dar. Pero si nuestros hijos, nuestras casas, no importa que tal vez nuestras parejas no vengan a la congregación, entonces eso nos frustra. No porque yo soy el testimonio de palabra en casa y eso no me puede cargar a mí. Dios nos ha escogido a cada uno de ustedes y ustedes son esas personas para que necesitan estar en casa para cuando se necesita una palabra de aliento, cuando se necesita una palabra de exhortación, porque también hay que exhortar en la palabra de Dios en nuestras casas. Cuando nosotros somos diligentes en nuestras familias, cuando somos intencionales, podemos ver generaciones que han entendido las riquezas espirituales que tenemos en este lugar, no solo el lugar, en el exterior. Pero muy tristemente podemos ver que en nuestras generaciones esto les parece aburrido. Ay, no, qué pereza madrugar el domingo. Y muchas veces no somos diligentes y permitimos eso. Y entonces más adelante, pues tenemos muchos problemas porque nuestras generaciones no entendieron qué es lo que nosotros hacemos acá, ¿verdad? Entonces, el diligente es una persona proactiva, es una persona que sueña, desea, alcanza, es una persona que de lo que recibe, entrega. También es una persona disciplinada. Una persona diligente tiene que ser muy disciplinada en todos los asuntos de su vida. La puntualidad. Necesitamos ser muy puntuales, eso se enseña en casa.
Necesitamos aprender a disciplinarnos en todas las áreas de nuestra vida, especialmente en la espiritual. Porque esto es nuestra vida. Dice la palabra que nuestra vida está escondida en Cristo. Y nosotros debemos de estar buscando nuestra vida en Cristo y no permitir que la indisciplina no nos deje avanzar. Vamos también con otra característica que tiene una persona dirigente, y es que es una persona líder. Vamos a leer en Proverbios 12:24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: trabaja duro y serás un líder, sé un flojo y serás un esclavo. Vean qué fuerte es eso, ¿verdad? Las personas dirigentes van a señorear, y no para orgullo propio, sino porque de nuestras acciones nosotros, el Señor nos pone en lugares importantes, no para humillar ni para sentirnos más que los demás, sino para establecer el gobierno de Dios. Lo contrario de una persona negligente, dice que una persona negligente siempre será un esclavo en su mente. Porque si espiritualmente no somos diligentes, somos esclavos. No podemos disfrutar de lo que ya tenemos. Y en nuestra área civil, en nuestra área familiar, seremos esclavos por no tener la diligencia que se requiere para los asuntos de la vida. Como iglesia, nosotros hemos sido llamados a gobernar. Dice la Escritura que nosotros hemos sido llamados a ser cabeza en el pueblo. Hemos sido llamados a iluminar, a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, a poder dar consejo y soluciones a las problemáticas que el mundo tiene. A eso hemos sido llamados. La palabra nos enseña que somos líderes cuando tenemos diligencia en lo que nosotros hacemos. Pero ¿qué pasa cuando como iglesia nosotros no somos diligentes? Sencillamente somos presa fácil de la voz de la serpiente. Eva fue presa fácil de esa voz. La serpiente la engañó. Y cuando nosotros no somos diligentes, somos presa fácil de todo lo que el mundo vive, de las mentalidades que el mundo tiene, del humanismo, de todas las filosofías que están rodeando al mundo. Si yo no estoy parado en la palabra de Dios, si yo no me entiendo lo que porto, cualquier filosofía me va a desviar. Entonces empezamos a comparar: ay, pero miren que en esta iglesia sí hacen esto y aquí no, pero que allá se ayunan y aquí no, pero que allá se hacen vigilias y aquí no. No, una persona que quiere ese liderazgo no tiene tiempo para eso, porque sabe que ha sido llamado para gobernar, y gobernamos con la palabra de Dios que ha venido a nuestra vida para cambiarnos. Porque esa palabra se ha entregado para hacer un cambio de vida, no solamente para que la memoricemos y la recitemos cuando tenemos algún problema, es para vivirla. Entonces necesitamos tomar ese gobierno con responsabilidad y aprender lo que Dios nos está enseñando. Un alma diligente será prosperada. La palabra también en 3 de Pedro creo que dice que él anhela que todo en nosotros prospere, así como prospera nuestra alma. Nuestra alma prospera cuando se somete al gobierno del Espíritu. Y cuando eso pasa, nosotros podemos ver vidas diferentes. Porque venimos aquí a vivir una vida diferente. No puede ser que nosotros vengamos a un lugar, que nos digamos, nos llamemos ser hijos de Dios y tengamos los mismos problemas que tienen los demás y no avancemos. No puede pasar eso, porque entonces la palabra no está siendo efectiva y no está penetrando en nuestro espíritu y partiendo lo que tiene que partir del alma y del espíritu. No puede pasar eso con nosotros. Necesitamos que nuestro espíritu gobierne. Entonces vamos todos, como han sido muy diligentes y han estado escuchando, vamos a mencionar las características de un hijo diligente. ¿Cuál era la primera? Proactivo. La segunda, desea, sueña y se activa.
disciplinado y es un libro. Chévere, ¿no? Bonita todas estas cosas. Pero ahora vamos a irnos al contrario, vamos a ir a lo que dice la palabra negligente. La palabra negligente en el diccionario nos dice que no pone el cuidado, la aplicación y la diligencia debidos en lo que debe hacer, en especial en el cumplimiento de una misión. En la escritura original dice que es una persona floja, lenta, tiene falta de actividad. ¿Y cuáles son sus sinónimos? Es apático, vago, desidioso y holgazán. Qué fuerte, ¿verdad? Pero yo sé que eso no nos pasa a nosotros somos diligentes. Entonces, vamos a iniciar con la primera característica que tiene la palabra negligente. Y la primera es que es una persona apática. Una persona que ve venir los problemas y no hace absolutamente nada por resolver. Una persona apática también es una persona perezosa, ¿no? La negligencia tiene que ver con la pereza. Vamos a leer en el libro de Eclesiastés 10:18. ¿Qué dice la palabra ahí? Por la pereza se hunde el techo y por el ocio gotea la casa. Hay un problema grande que resolver, pero la persona apática no le importa. Está la gotera, ya se está mojando todo, pero no, yo no he visto eso, no me interesa, no hago nada por solucionar. Hay problemas en casa, con nuestros hijos, con nuestros padres, pero no hacemos nada. Yo le digo al pastor, yo llamo al pastor para que el pastor vaya y le diga a mis hijos que eso no lo tienen que hacer. ¿Cierto? Más fácil. No, nosotros no somos apáticos. Nosotros necesitamos entender que si en casa hay un problema, nosotros somos los encargados de ser la luz, de solucionar. No puede haber apatía en los hijos de Dios. Proverbios 24, 30 al 34. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. La pereza destruye. Y en nuestra área espiritual sí que nos puede destruir. Mire lo que pasó con este hombre. Pasó el que escribió el proverbio y vio una casa totalmente destruida. Crecieron los espinos y no hizo nada por ir a quitar esos espinos. Se derrumbó la casa. Que no nos pase en nuestras familias. Que por no entender esas riquezas espirituales que hemos recibido, se derrumbe todo. Y qué difícil es poder construir las cosas. Dios nos ha dado a nosotros la facultad de poder construir, pero nosotros necesitamos dejar la pereza espiritual y empezar a hacer esa luz en casa y que nosotros no veamos nuestras casas destruidas. Entonces vemos la primera característica, una persona apática. Un negligente no puede producir cambios ni transforma ambientes porque todo se le derrumba. Otra característica es que tiene una mentalidad negativa y pone excusas para todo. Proverbios 22:3 dice el perezoso: el león está afuera en la ciudad, seré muerto en la calle. Tal vez hoy en nuestros días esto no tiene ningún sentido, ¿no? Pero en el tiempo donde se escribió esto, el salir era un peligro porque los leones acechaban. Entonces el perezoso, no, si yo voy a trabajar, el león me va a matar.
Pero hoy en día nosotros no tenemos leones, pero tenemos otras cosas más difíciles que enfrentar en el diario vivir, ¿no? Y entonces, como personas que tienen una mentalidad negativa, nos ponemos obstáculos. Ay, no, muy bonito lo que me enseñan, pero eso es para los pastores. Yo no puedo. Yo tengo muchas cosas que hacer y yo no puedo edificar. Excusas. Una persona negligente pone excusas para justificar el no hacer las cosas. Pero nosotros no debemos de tener esa mente así, ¿verdad? Nosotros necesitamos tener la mente de Cristo, que ha sido renovada. Nuestra mente se renueva día tras día. El Señor nos transforma cuando nosotros nos ponemos a su palabra. Cada obstáculo que nosotros tenemos en nuestra vida no lo vemos como algo catastrófico, sino como una oportunidad de manifestar el gobierno del Espíritu en mí. Cada obstáculo va a ser visto para que nosotros manifestemos lo que de Dios hemos recibido y no nos vamos a quedar allí. Todos tenemos dificultades. Hay problemas en casa, los hay. Tenemos enfermedad, la hay, vivimos en un cuerpo que envejece, en algún momento se enferma, nos podemos enfermar, pero eso no nos puede detener, porque nosotros tenemos algo mayor en cada uno de nosotros, que es Cristo morando en nuestras vidas. Vamos a leer en 2 de Corintios 4, 17, 18. Dice 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando nuestra mentalidad tiene esto claro, entonces ya yo veo todo como una circunstancia para que Dios produzca un enorme peso de gloria en mí. Y eso no me va a derrumbar, eso no va a hacer que yo esté triste, desanimado, apático, no, porque entiendo con la mentalidad correcta que esto es para nuestro bien. ¿A cuánto les gusta la jardinería? ¿Cierto? Ustedes saben que las maticas hay que podarlas bastante, ¿no? Bastante para que podamos ver una mata bonita, porque si no, se la come la maleza y esas matas se le ponen esas hojas secas y no se va a ver muy bonita, ¿verdad? Eso hace Dios con nosotros. Hay muchas cosas que a Dios no le tiene que cortar y a veces es doloroso el proceso, pero con la mentalidad que tengo, entiendo que eso es necesario y voy a avanzar, eso no me va a detener ahí. Dios nos poda y necesitamos entender que así trabaja Dios con cada uno de nosotros. Aún en las circunstancias donde nosotros nos equivocamos, Dios está ahí para consolarnos y para poder entregarnos ese mayor peso de gloria a cada uno de nosotros. Bueno, entonces otra característica del negligente. El negligente está lleno de temores y de inseguridad. Y por estos mismos miedos que tiene, separan los procesos de Dios. Porque a todo le tiene miedo. Porque está inseguro. Uy, no, ¿será que sí? ¿Será que yo sí sirvo para esto? Uy, no, qué miedo, yo no puedo. ¿Qué cosa con las personas negligentes? Y eso nos paraliza y no permite que nosotros crezcamos. Todos tenemos que pasar circunstancias difíciles. ¿Ustedes creen que nosotros no tenemos problemas? Hay circunstancias. Como congregación hay circunstancias difíciles. Como congregación también hay desacuerdos en algunas cosas. Pero nosotros hemos entendido que esas cosas son oportunidades para crecer. Para que nosotros no nos dediquemos, porque muchas veces el negligente todo se lo toma a título personal. Es que
no, hoy el pastor no me saludó, entonces yo no voy a volver porque no me saludó o porque me miraron mal, ¿cierto? Y todo se lo toma como una ofensa, porque sus temores y inseguridades no le permiten ver más allá. Y pues se ve estancado por no tener una mentalidad correcta en todos los aspectos de la vida. Otra característica que tiene un negligente es que sueña, también planea, pero no hace. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Las personas negligentes no pueden alcanzar sus sueños porque no se esfuerzan. Ahí se quedan estancadas y no pueden hacer nada. Quieren que todo se lo den. No quieren ir a trabajar, quieren que todo llegue a casa. No quieren trabajar en la obra, quieren que todo se lo den. Proverbios 20:4. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Esa persona siempre está dependiendo de lo que otros hacen. Yo espero que aquí no pase así, ¿no? Que nosotros no estemos dependiendo de lo que nos digan el domingo en la congregación. ¿Verdad que no? No podemos depender de esto. Esto hace parte de nuestro crecimiento. Pero nosotros en nuestra vida espiritual no podemos depender de eso. Porque sencillamente no hay crecimiento. Imagínese uno depender de lo que viene a escuchar acá y viene cada mes. O viene cada actividad especial, cada Semana Santa. Bueno, habrá algunas excepciones, pero en mi casa yo tengo que crecer y no puedo depender porque no voy a alcanzar. ¿Cuántos de ustedes sueñan estar dando una enseñanza? ¿No es cierto? Pero muchas veces no se trabaja en eso. Y pasan los meses y pasan los años y hay personas que se han quedado allí estancadas y no han tenido un crecimiento. ¿Por qué? Porque no luchan y no trabajan en su vida espiritual y se enseñan a depender de otros. Está bien cuando estamos levantando a una persona, cuando una persona llega, necesita, somos portadores del Evangelio y para esto estamos. Pero también estamos para enseñarles que eso no depende de nosotros, sino de cada uno de ustedes. Porque muchas enseñanzas bonitas podemos dar acá, pero si ustedes no son diligentes y permiten que la palabra de Dios corte y afine nuestra vida, entonces no vamos a ver resultados. Entonces vimos las dos características, ¿no? Las características del diligente y del negligente. Ahora vamos a proseguir. ¿Cómo y por qué ser diligentes en lo que compete a Dios? ¿Cómo hacer? ¿Por qué debemos hacerlo? Vamos a leer en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1 al 3. Dice la palabra: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vamos a detenernos un poco. Hay 4 cosas que aquí se nos está diciendo que se nos entregaron, ¿verdad? Tenemos la justicia de Dios, tenemos la fe, no de nosotros, se nos ha entregado la fe del Hijo, recibimos su poder y fuimos rescatados de la corrupción del mundo. Miren lo que se nos ha entregado. ¿Será que esto no es suficiente para que nosotros seamos conscientes de lo que se nos dio?
Se nos han entregado maravillosas cosas, somos privilegiados. Es un privilegio el que se nos entregue esto a nuestra vida. Tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que ser conscientes de que participamos de una vida diferente, la vida de Dios en nosotros. Ya no tenemos un alma vacía, porque el Señor ha venido a darnos su Espíritu para que gobierne y nos ha hecho libres. Podemos andar en libertad. Ya no hay cadenas que nos aten, ya nuestra mentalidad ha sido cambiada, ya operamos en la justicia de Dios. Pablo aquí les estaba diciendo esas 4 cosas que ellos habían recibido y que todos ustedes también han recibido. Tenemos la justicia de Dios obrando en nosotros, la fe de Cristo en nosotros, recibimos su poder. Y hemos sido rescatados. En el versículo 5 dice: vosotros también con toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Aquí se nos está diciendo, primero se nos dice lo que recibimos, ¿verdad? Y en el versículo 5 nos dice: vosotros también poniendo toda diligencia, porque es que se nos entregó algo maravilloso. Y si no ponemos toda diligencia, no podemos disfrutar. ¿Y qué se nos exige a nosotros? Dice que debemos de poner toda diligencia y debemos de añadir a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Debemos de poner diligencia para que estas cosas estén en nosotros. Debemos de poner todo empeño para que nosotros podamos manifestarnos por medio de estas cosas que Dios nos está diciendo que llevemos a cabo. En la nueva versión internacional dice lo siguiente: por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, en esforzarse por hacer el bien, en procurar conocer mejor a Dios. Aquí en esta versión habla de esforzar. Y no es esforzarnos en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia que hemos recibido de Dios. Y como hijos diligentes debemos de complementar que lo que ya recibimos lo estemos manifestando, que la fe que lo que tenemos de Dios tenga un alma y un cuerpo para expresarse en todas estas áreas. Dice en el 8, versículo 8, estamos en primera de Pedro, ¿no? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas deben de abundar en nosotros. Pero está nuestra parte. Yo tengo que complementar lo que ya recibí para que esto empiece a abundar en mí. Recuerden que en Gálatas, la palabra en Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Nosotros tenemos en nuestro interior que vivir la vida del Espíritu. No quiere decir que no, entonces tengo dos naturalezas. No, nosotros tenemos una naturaleza y es la naturaleza de Cristo en nosotros. Pero tenemos un cuerpo y un alma que siempre se van a querer oponer. Y si nosotros no llevamos a cabo la instrucción de Dios, pues no va a ser posible que nosotros alcancemos a disfrutar del Rey.
Entonces, la primera cosa que dice que nosotros debemos tener es virtud. La virtud es esa excelencia moral. Es una manera de vivir en donde mis pensamientos, mis emociones y acciones muestran la excelencia y la pureza de Dios. Eso es virtud. Que la gente realmente vea en nuestra manera de vivir que vivimos expresando la bondad de Dios. Ustedes han leído Proverbio 31, la mujer virtuosa, ¿verdad? Son puras acciones. Y eso es lo que Dios requiere de nosotros, acciones de virtud hacia los demás. También dice que debemos de tener conocimiento. Muchas veces podemos llegar al punto de creer que ya lo sabemos todo, pero resulta que con Dios nunca vamos a terminar de aprender. Todos los días Él nos va a estar capacitando. Dios nos capacita, Dios nos enseña a conocerle a Él. Segunda de Corintios 10, 5 en adelante. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Algo que dice aquí es que manifiesta su conocimiento. El conocimiento no es algo que se lleve solamente en la mente. Aquí dice que es algo que se manifiesta a los demás. Cuando yo conozco a Cristo, lo manifiesto. También nos habla de un dominio propio. Un dominio propio es controlar los apetitos y pasiones que quieren muchas veces oponerse a nuestra vida de espíritu. Es que nuestros pensamientos, sentimientos y acciones no nos controlen. Eso es dominio propio. Es permitir que el gobierno del espíritu tome el control de nosotros, ¿verdad? También nos habla de paciencia. La paciencia es el perseverar siempre. Es el mantenernos fieles a pesar de las diferentes circunstancias que nosotros podamos vivir. Muchas veces podemos, en nuestra vida cristiana, yo sé que a muchos nos ha pasado, que hemos obtenido tal vez el rechazo de los demás por lo que creemos. No sé si solo me ha pasado a mí, pero de eso se trata la paciencia. De a pesar de los obstáculos, a pesar de la presión que el mundo quiere ejercer, muchas veces los jóvenes tienen que sufrir esa presión en sus colegios, en sus universidades, porque hay un mundo que los está presionando. Pero la palabra dice que sean pacientes, que se permanezcan fieles. También nos habla de afecto fraternal, el amar a los demás, la amabilidad, no estar buscando solamente nuestro beneficio propio, porque muchas veces nos volvemos egoístas, y aquí la palabra nos habla de amor fraternal hacia nuestros hermanos. ¿Qué necesidades puede estar pasando mi hermano que yo pueda ayudarle? No podemos ser apáticos en estas situaciones como hijos, como pueblo de Dios, como su iglesia. Necesitamos estar allí, el poder ayudar a las personas que necesitan de nosotros. También nos habla de piedad. La piedad es esa sumisión, es esa devoción a lo que Dios es ese respeto profundo a todo lo que Dios ha establecido. Y sobre todo nos habla de amor. Ese amor que es el amor de Dios, no es de nosotros, porque nuestro amor no es suficiente. Necesitamos ese amor ágape de Dios para poderlo manifestar. Dice la palabra en el versículo, porque si estas cosas que acabamos de mencionar, que nos está instruyendo la palabra, abundan en vosotros, no los dejarán estar ociosos. ¿Qué tenemos que hacer? Estar ocupados en
son estas cosas que Dios demanda de nosotros. Y lo podemos hacer porque ya recibimos su vida, su poder, ya hemos sido transformados, ya hemos sido cambiando esta mentalidad. Necesitamos empezar a trabajar en estas cosas y que eso abunde en nosotros, que nosotros lo manifestemos en todo lugar donde nosotros nos movamos. Y si eso es así, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Para hacer todas estas cosas necesitamos diligencia, ser diligentes, y si practicamos esto vamos a poder disfrutar de su conocimiento. Pero veamos lo que dice en el versículo 9. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si estas cosas abundan, no estamos ociosos, tenemos fruto, pero si estas cosas, ahí está la diferencia de la negligencia espiritual. Si estas cosas no están abundando, dice que somos ciegos, que tenemos la vista muy corta, olvidando, mire lo que dice aquí, olvidando la purificación de sus antiguos pecados. Nosotros hemos sido purificados en la palabra de Dios, pero eso no se nos puede olvidar. Necesitamos trabajar, por lo cual dice que hagamos firme nuestra vocación como hijos de Dios. Todos ustedes tienen una vocación y debemos de procurar hacerla firme. Debemos de procurar hacer firme esta vocación en nosotros. Y para cerrar, quiero que podamos leer lo que dice en el versículo 11. Dice la palabra, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Si todas estas cosas las ponemos a funcionar, se nos será entregada y otorgada la entrada a ese reino. Y el vivir en ese reino es que nosotros podamos disfrutar de las riquezas que se depositaron en nosotros. Ustedes son multimillonarios. Ustedes tienen todo lo que el mundo anhela, lo tenemos nosotros. Solamente necesitamos ser diligentes. Solamente necesitamos permitir que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón. Necesitamos permitir ser afinados, como dice la palabra, afilados para cumplir las obras que Él ha puesto para cada uno de nosotros. Aquí hay muchos dones, hay muchos talentos que Dios quiere que salgan a la luz. Y el poder disfrutar del reino es que estas cosas abunden como Dios, que lo manifestemos, que manifestemos su vida con nuestro caminar. Así que yo te invito para que usted pueda cerrar sus ojos y vamos a darle gracias a Dios por lo que hoy nos ha entregado.